Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Profe, ¿Me escuchan? sí, doctor, lo escuchamos. Sí se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, profe, se escucha bien. Ok, bueno. Empecemos entonces. Vamos a ver ahora patología del colon, neoplasia del colon. Ustedes saben que las neoplasias del colon son los cánceres del tubo digestivo más frecuentes. Está en colon, después sigue el estómago, en tercer lugar le sigue patología de la vía biliar, en cuarto lugar le sigue, por supuesto, el esófago, y en quinto lugar, patologías del tubo del intestino delgado. Y hablamos de cáncer de colon y recto, más allá de que ustedes tienen que entender que tanto el colon como el recto, desde el punto de vista de la anatomía funcional, son diferentes. Y a su vez, el colon derecho y el colon izquierdo también tienen anatomía y funciones totalmente diferentes. La pregunta, ¿puede esto, cáncer de colon? Una de las condiciones que tienen que entender para estudiar el colon es, como principal, el estudio de la anemia crónica. Por otro lado, la proctorragia o la hemorragia digestiva, es la pérdida de sangre por ano, sea con la evacuación o mezcladas con las heces. Y por supuesto, lo que se denomina screening o la búsqueda de tumores de colon, lesiones preneoplásicas, que en este caso son los pólipos del colon, que se hace en pacientes de más de 50 años, pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad de cáncer de colon y por supuesto de antecedentes de poliposis familiares o carga genética que ustedes crean necesario estudiar. El cáncer de colon tiene una incidencia alta en países más desarrollados, obviamente. En cuanto a la incidencia en Argentina, está por detrás del cáncer de mama. Y por supuesto la mortalidad ha ido mejorando por el hecho de que las técnicas quirúrgicas también han mejorado. Es decir, técnicas quirúrgicas con resecciones tumorales y ablaciones de metástasis hepática inclusive han mejorado también la sobrevida en pacientes con cáncer de colon. Para que ustedes vean acá la tasa de incidencia que tiene el cáncer de colon en diferentes localizaciones y cómo el mayor desarrollo se da a punto de partida de del recto, de la región rectal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes ven acá que el 49% de las patologías neoplásicas se encuentran en la región del recto, obviamente.
el siguiente porcentaje, el 20% en la región sigmoidea, y por supuesto un alto porcentaje de esto en la región de la unión recto-sigmoidea. Le siguen en orden de frecuencia el colon ascendente de por sí, el ángulo hepático, el colon descendente, el ciego, el colon descendente y el ángulo transverso acá en el 4%. Perdón, así como está identificado acá. En general, la patología neoplásica es más frecuente en esta zona del colon izquierdo y del colon derecho reside en esta zona en realidad. ¿Estamos? Cuando se aparece en la zona del ángulo hepático o del ángulo esplénico son de apariciones más raras, pero han aumentado la aparición porque las lesiones preneoplásicas, que son los pólipos, son los que preponderan en estas zonas también, y cuando no los encontrás, porque el endoscopista es difícil, acá cuando entra el endoscopista ingresa y tiene que llegar al ciego, y cuando va retirando hace la endoscopía, y muchas veces estas zonas son medias ciegas para el endoscopista, y eso en realidad hace que muchas lesiones se pasen inadvertidas. Debido a la incidencia del cáncer de colon y a la prevalencia de la patología en gran parte de la población, tenemos un test de búsqueda activa en lo que se denomina screening, se denomina que es el test de Adler, perdón, o la sangre oculta en materia fecal. El test de Adler, tanto cual y cuantitativa, nos permite saber la presencia de sangre, y si este es positivo va a una videocolonoscopia. ¿Por qué hacemos primero test de Adler y después videocolonoscopia? Por cuestiones de costo en realidad. Es decir, esto últimamente y en este año en el Ministerio de Salud se comenzó una gran campaña de identificación de personas que tienen pérdida de sangre a través de test de sangre oculta en materia fecal, debido a que es una de las patologías desatendidas por el COVID. Ustedes saben que el año pasado, por el pico de COVID y este año, parte de este año, hay muchas personas que no se han hecho los controles periódicos pertinentes. El cáncer de colon lo hemos encontrado con procesos avanzados. De hecho, yo he tenido que operar en diciembre una persona que estuvo desde marzo a abril del año pasado para poder hacer una videocolonoscopia. Por X causa, por el tiempo de la pandemia, recién empezaba, no lo pudimos hacer. Y te demoraste 6 meses. Entonces, hoy por hoy, el Ministerio de Salud de la Nación ha dado un gran programa nacional para búsqueda activa de cáncer de colon y, por supuesto, una vez positivo, lo mandamos al paciente a una videocolonoscopia. Esto es un dato anecdótico de esta fecha en la provincia de La Rioja, mostrando a la posición del cáncer de colon en mujeres y a la posición del cáncer de colon en varones. Quizás hoy por hoy esta identificación esté mucho más arriba por el hecho de que hoy es más disponible la endoscopía, es decir, la teníamos muy abajo por el hecho de que no podíamos hacer endoscopía, era muy limitado el estudio. Hoy por hoy la endoscopía está mucho más difundida y la presencia de diagnóstico de cáncer de colon es mucho más periódica, identificada también en estadios iniciales y por ende con posibilidades de curación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Había otro test, creo que se hacía parecido a ese que estaba en la diapo, que a la muestra de materia fecal se le pone un poco de agua oxigenada, ¿puede ser? Es un test un poco más casero, Ajá. que en realidad no siempre, es más, lo hacemos más para hemorragia digestiva alta. No siempre en la hemorragia digestiva alta es tan certero por la degradación y se digiere el glóbulo rojo, ¿no? Es para reconocer la hemoglobina.
Pero el test de sangre oculta en materia fecal o test de Adler es el test que se hace, pero ahora vienen dispositivos o kits preparados para eso. Directamente son cada vez mucho más fácil de usar. Ustedes vieron, a ver, cuál es la lógica del manejo y de la autoevaluación que tienen algunos tumores, cánceres, para que lleguemos a un diagnóstico más rápido. Con respecto al cáncer de mama, estamos en el mes rosa, ¿no? A ver, ¿cuál es la metodología para evitar y diagnosticar rápidamente el cáncer de mama? Mamografía. No, antes, ¿no? Ese es el estudio. Ajá. El El autoexamen mamario. autoexamen mamario en cáncer de mama. Sigamos. En los varones, para evitar el cáncer testicular. El control testicular también, supongo. Claro, Controlar que no haya palparse, elevaciones, nada. no, palparse los testículos. ¿Ah? Dijeran las campañas hablan, por ejemplo, tócate el bulto. ¿Entienden? En serio, son cosas que tenemos que nosotros como médicos tenemos que propender más que nada en atención primaria a la salud o en la comunidad para poder asistir justamente y de eso hacer la mamografía en la mujer, el examen urológico en el varón, para el tumor de próstata. ¿Qué tenemos que hacer? Ya es un poquito más avanzado. Por el cáncer de próstata. Ustedes que saben urología. ¿Y ahí? Examen de toque de la próstata, ¿no? El PSA, ¿o no? El PSA, bien, con PSA y después va a palpación rectal y ecografía. Primero PSA y después, al revés no, porque cuando vos haces el tacto, después te puede salir aumentado el PSA. ¿Sabían eso, no? Me imagino que sí. Claro, Sí, porque doctor. estimula la glándula. Perfecto. Sigamos. Cáncer de cuello de útero. El PAP. De Papa Nicolás. Papicolpo anual. Bien, hoy por hoy vienen estudios autorrealizables que no son, por supuesto, no resuelven todo ni tampoco quieren como dejar de lado el papilacolpo, que eso sí se tiene que hacer, pero son estudios de autorrealización de citología vaginal que la misma mujer se puede tomar muestra. ¿Tá? Entonces, nos pueden ayudar a aquellas personas que necesitan o están alejadas del sistema o que necesitan un diagnóstico rápido, pero no, por supuesto que no reemplaza al papilacolpo. Hay una situación particular que se está dando ahora. ¿Estamos? ¿Cuáles son? Van con lo que les quiero. Esto es una clase de salud pública. Las personas transgénero tienen un problema, usan hormonas, y al usar hormonas tienen mayor predisposición a algunos tumores dependientes de estas hormonas. Es decir, que por ejemplo, aquellas mujeres transgénero y varones transgénero, mujeres transgénero son varones que se transforman en mujeres, tienen que seguir realizándose controles prostáticos, y varones transgénero, es decir, aquellas mujeres que se transformaron en varones, tienen que seguir haciéndose estudios de cuello, hasta tanto se resuelva su tema ginecológico. ¿Entendieron? Sí, Sí, profe. doctor. Sí, sí. Bueno, otros tumores, a ver, melanoma. El ABCD. Controlarlo, digamos. Sí, controlar los lunares, muy bien, los lunares, buscar los lunares. Otro, a ver, digan otro ustedes, que se les ocurre que podemos hacer screening y diagnóstico rápido. No todo tengo que decir yo. En tiroides puede ser la palpación de la glándula. Sí, ¿quién me dijo eso? A ver, bien. Bueno, tiroides, palpación de la glándula, a evidenciar la presencia de cualquier bulto o deformidad denominado bocio para hacer un endoscopio.
una ecografía, perdón. ¿Qué otro más? ¿Qué dijimos de cáncer de estómago? La biopsia de quién, del Helicobacter pylori, ¿se acuerdan? Sí. Sí, doctor. Bien. Otro, a ver. Otro cáncer que se pueda tratar, obviamente, que cáncer de mama, bueno, el cáncer de útero y ovario son más silentes, ¿no? Creo que nada más. Los tumores malignos de la boca o de la región bucal. Tenemos que hacer ahí. Cáncer de lengua, cáncer de mucosa yugal, cáncer de laringe. En realidad, por ejemplo, el cáncer de laringe, en los fumadores hacen laringoscopias periódicas. ¿Está? Hay otro más, cáncer de vejiga. Usted sabe neurología más que yo. Paciente presente hematuria. Bueno, la cistoscopia, pero los pacientes que son fumadores, tienen más de 15, 20 años de fumar, aparte del cáncer de pulmón, cáncer de colon, obviamente, el cáncer de vejiga, es uno de los estudios que empezando por una ecografía y terminando por una cistoscopia. Y hablando de cáncer de pulmón, ¿qué tenemos que hacer? Radiografía de tórax. ¿Estamos? Evidentemente, cuando hacemos controles periódicos por patología cardíaca, realizar radiografía de tórax. Bueno, son algunos de los estudios, cómo ustedes tienen que pensar en buscar neoplasias ocultas, más allá de aquellas neoplasias que son genéticamente, con una carga genética alta, que te van a, vas a tener obviamente una mayor posibilidad de presentarse, pero como médicos ustedes deben orientar a la persona para que se hagan los estudios de acuerdo a los antecedentes previos, tanto clínicos como familiares, como antecedentes quirúrgicos y demás. El cáncer de colon afecta en general igual a varones y mujeres. La lesión preneoplásica del cáncer de colon es el pólipo adenomatoso o adenoma. ¿Cómo lo detectamos? Con la colonoscopia. Es la única manera de detectar la lesión preneoplásica del cáncer de colon. Y por supuesto, la polipectomía y el estudio del adenoma, del pólipo, mejora el índice de curación. Es decir, que nosotros cuando hacemos la resección del pólipo, y ese pólipo tiene un tumor in situ, obviamente lo curaste. Hay antecedentes familiares y personales que tienen relación con el cáncer de colon, antecedentes familiares debido a poliposis familiar idiopática, que es una enfermedad autosómico dominante, antecedentes familiares de cáncer de colon en consanguíneos de primer grado, que tienen otro tipo de tumores familiares, cáncer de colon hereditario no polipósico, como por ejemplo pacientes que tienen consanguíneos con cáncer de útero, con cáncer de tiroides, con cáncer de pulmón, con cáncer de vejiga, con cáncer de ovario, etc. Hay factores hereditarios, sí, dijimos, iniciadores y promotores, que son básicamente aquellos trastornos como obesidad, sedentarismo, factores dietéticos como el abuso de carnes rojas, grasas saturadas, factores moleculares como la mutación en KRAS, el protoncogen y el gen MYC, y por supuesto una lesión preneoplásica considerada la colitis ulcerosa como enfermedad preneoplásica si esta no es tratada. ¿Estamos de acuerdo? Más que nada cuando tienes lesiones muy avanzadas y cuando se trata de una enfermedad crónica. Entonces, acá tenemos la evidencia cuanto a lo que es preventivo, no solamente para el cáncer de colon, pero sí en general para los diferentes tumores, como por ejemplo
disminuye el riesgo de la actividad física, la ingesta de vegetales, la ingesta de fibras, selenio, vitamina D, folatos o ácido fólico. Y es insuficiente la evidencia con la ingesta de vitamina C y E. Y aumenta el riesgo, por ejemplo, la obesidad, obviamente, el alcohol, el tabaquismo, la ingesta de carne roja, las grasas, y de muy insuficiente determinación que aumenta el riesgo, la ingesta de beta-caroteno. Pero en realidad se basa más que nada en lo que nosotros tenemos que evitar, obviamente, es el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el alcoholismo y las dietas pobres en fibras. Acá nuevamente tenemos una imagen del colon, y yo lo que quería decir con esto es dividir al colon de acuerdo a su función y también su irrigación, porque también a los cirujanos nos permite determinar cualquier conducta receptiva. El colon derecho está irrigado por el sistema de la mesentérica superior, el colon izquierdo y el recto superior por el sistema de la mesentérica inferior, el recto medio y el recto inferior por el sistema de la ilíaca interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Bien, sí. A pensar que me habla. A su vez, tengo que decirles que el colon derecho tiene la función de absorber líquidos, es decir, absorbe la mayor cantidad de líquido para preparar la materia fecal. El colon izquierdo solamente se encarga de transferir y transportar el bolo fecal hasta la zona de expulsión, que es la región rectal. Obviamente que también en el colon izquierdo se termina de absorber la cantidad de líquido necesaria. El colon derecho también es productor de vitaminas. ¿Cuáles eran? El que me diga tiene 10. ¿Puede ser la vitamina K? Sí, ¿cuál más? Pero no digan, puede ser. Tenés que decir. ¿Quién me dijo? Araceli. Bueno, Araceli, a ver, decí de vuelta. Vitamina K. Es la vitamina K. ¿Cuál más? La B. No, esa no es liposoluble. Las que son liposolubles, la K. ¿A y B? A, No, esas no son liposolubles. vitamina A. ¿Quién me dijo? No sé, no la escuché. A, D, E. E y K. ¿Está? La D no, porque tiene el metabolismo a través del hueso, y la A y la B son del metabolismo, la A con la beta-caroteno y la B por el complejo vitamínico B1, B2, B3, B4, B5, B6, que tienen acción a nivel del estómago. También la D, tienen razón, también la D. Bueno, a su vez, ¿qué pasa si yo saco la región del ciego? ¿Qué se absorbe a ese nivel? La región del ilion terminal y el ciego, que también depende de la vitamina B2. Sodio y potasio. No, el factor intrínseco. Claro, entonces, por ejemplo, una cirugía con resección del ilion terminal del ciego, yo puedo dejar un paciente sin la posibilidad del factor intrínseco, que es el que estimula la absorción de vitamina B12, que es la productora de una hemoglobina en formación. Entonces puedo generar anemia crónica, ¿me entienden? Es decir, y otra función más que tiene el ciego, el ilion terminal y el apéndice es función inmunológica, porque en la submucosa se encuentran folículos linfoides. ¿Está? Entonces, de esa manera vos te das cuenta que la irrigación del colon derecho, que está dado por un sistema de la mesentérica superior, cuyas ramas son la cólica izquierda, la rama terminal,
que es de la mesentérica superior, que se llama ilio biseco apendículo cólica, la cólica derecha, perdón, acá dije cólica derecha, rama inferior, la ilio biseco apendículo cólica, la cólica derecha y la cólica media, que da su rama derecha y su rama izquierda. A su vez, la mesentérica inferior da la cólica izquierda, que da su rama izquierda y su rama derecha, el tronco sigmoideo y la rectal superior, que es la rama terminal. Entonces conforman un arco que se denomina arco de Riolano. Esa arcada de Riolano a mí me permite, desde el punto de vista quirúrgico de la cirugía, realizar resecciones, ¿estamos? De tal manera que la irrigación no se corte, ¿estamos? Entonces, si un tumor se encuentra a este nivel, mi cirugía va a ser una hemicolectomía derecha, sacando el ilion terminal, el ciego, el ascendente, el ángulo y parte del transverso derecho. Y tengo que generar una iliotransverso anastomosis. Si el tumor se encuentra ahí, puedo hacer esta resección como lo marqué ahí, por ejemplo. Parte del transverso izquierdo y parte del colon acá. Y hacer una coloanastomosis, digamos, colo ascendente, o descendente, perdón, anastomosis. Pero si está por acá también, y si yo quiero hacer una resección muy bien oncológica, puedo hacer una hemicolectomía izquierda, sacar de acá hasta acá, por ejemplo. Y lo bueno que tiene es que se puede movilizar el colon, lo puedo movilizar e ir a anastomosarlo acá abajo, ¿no? Con suturas mecánicas. Es decir, esta diapositiva les quería informar cómo desde el punto de vista de la anatomía funcional de la irrigación, tenemos dos colon, el colon derecho y el colon izquierdo, que inclusive desde el punto de vista de las neoplasias que se presentan, clínicamente son diferentes la presentación de un tumor de colon derecho con respecto a un tumor de colon izquierdo y de sigmoide. ¿Estamos de acuerdo? Los tumores de colon derecho en general son de crecimiento exofítico, son anemizantes, son de evolución crónica, y no obstruyen, no generan cuadros de oclusión intestinal en general. Los tumores de colon izquierdo, que se ocupan generalmente en la región sigmoidea, en la región de rectal superior, son de crecimiento anular, o sea, son estricturas, son escirros, producen obstrucción intestinal y no son anemizantes, sino que en general producen cambios del hábito evacuatorio, es decir, constipación. Es decir, el paciente que viene normalmente con un ritmo evacuatorio comienza a alterar el ritmo evacuatorio. Y hablando de la anatomía del recto, nosotros tenemos que saber que el recto es un órgano que es intrapelviano. Tiene una porción que es extraperitoneal, que es esta que está acá arriba, perdón, intraperitoneal, y una porción extraperitoneal que está acá abajo, que transcurre sobre la pelvis con este tejido que es célulo adiposo, célulo graso, que está lleno de ganglios. ¿Qué tiene el recto? El recto, obviamente, cuanto más bajo es, más difícil la disección para operar, y termina en el ano, que tiene una función de contención y de, por supuesto, continencia, que cuando tenemos que operar tumores muy bajos, tenemos que tener en cuenta de no resecar aquellos nervios que nos permiten hacer continencia, ¿no? Si no, lo dejamos un paciente incontinente. Podemos operar tumores del recto medio e inferior, pero bueno, tiene que estar en muy buenas manos. ¿Qué tiene el recto? El recto muchas veces los tumores del recto se expanden en este tejido célulo adiposo que está alrededor, en la pelvis menor. Por lo tanto, la cirugía tiene que resecar el recto y resecar toda esta grasita perirectal que tiene muchos ganglios, para hacer una resección de tipo oncológica. Es decir, en lo que es la localización de los tumores del recto, la frecuencia mayor es, gracias a Dios, en el recto superior, por lo tanto es más fácil la resección. Pero la otra frecuencia, o sea, los tumores que se encuentran en el recto medio inferior,
hay que tener en cuenta primero que están a la altura de palpar el dedo, es decir, que no dejemos de hacer tacto rectal, y por otro lado, si vamos a programar una cirugía, tener en cuenta la continencia del paciente. En cuanto a la histología del cáncer de colon, tenemos tumores que afectan a la mucosa y muscular, o sea, tumores que son tumores, digamos, de T1, afecta a su mucosa, la muscular propia, T2, serosa y órganos vecinos, T3 y T4. Pero, aparte del TNM, que ahí lo estamos viendo, tumor in situ, solamente la mucosa, T1, muscular y su mucosa, T2, afecta hasta la muscularis propia, sin afectar la subserosa, T3, afecta la subserosa sin tocar la serosa, y T4, afecta la serosa y órganos vecinos. Hay una clasificación que es mucho más usada. A ver, las voy a dar. Ya les voy a... Ay, no la tengo, esperen. ¿Sería la de Dux, doctor? Dux, sí. Que es más o menos parecida, debe estar más adelante. Es más o menos parecida y nos sirve, que es mucho más fácil para usarla, digamos, desde el punto de vista de la identificación de la penetrancia en la pared. Acá están. Cómo después se puede identificar el T1, T2, T3, T4 y de acuerdo a la afección ganglionar en los estadios de Dux. Entonces, esta es la corroboración de lo que son el TNM, los estadios de Dux, que es el más utilizado, que es más fácil, y la modificación que hizo Astler y Kohler. Entonces, por ejemplo, el TNM T1, que tiene el tumor estadio 1 o 2, sin ganglio, es un Dux A, es decir, que afecta mucosa y submucosa. Y en Astler y Kohler, porque en el Astler y Kohler, el estadio A de Astler y Kohler es solamente mucosa, y sería un B1. El estadio 2, o T2, no tiene ganglios, no tiene metástasis, sería un B2, afecta, en Astler y Kohler, perdón, afecta solamente hasta la muscular propia, sería un B de Dux. El estadio tumor 3, cualquier tumor 3 y 4, es decir, sería que afecta gran parte de la pared sin penetrar la serosa, sería un C1, C2 de Astler y Kohler y un C en Dux, que es mucho más simple, ¿ven? Y un TNM4, un estadio 4, un tumor que puede ser cualquiera de ellos, pero que afectan toda la pared del colon, y a órganos vecinos, porque tiene metástasis, sería un estadio D de Astler y Kohler y un estadio D de Dux. Muchas veces nosotros para hacer eso podemos hacer a través de los T, identificar los ganglios, pero lo que más usamos, por lo menos yo como cirujano, es el ABCD de Dux. Esta es la ubicación más frecuente del colon, tumores de colon, no del colon recto. Doctor, Sí, escucho. ¿tiene una explicación de por qué, digamos, se da más en la parte izquierda del colon? Porque se dice que el recambio celular es mucho mayor debido a la función que tiene el colon izquierdo de absorción de líquidos, de agua y de formación del bolo fecal. Entonces hay un recambio celular mayor. Aparte, a ese nivel hay mayor acción de contracción peristáltica para expulsión.
y por supuesto que está en permanente hipertonismo al nivel del colon izquierdo y del recto. Y por último es debido a que es una zona de mayor toxicidad con respecto a la materia fecal, es decir, como una materia fecal mucho más concentrada, las células están preparadas para recibir la mayor parte de las toxinas liberadas por los microorganismos, o sea, las bacterias del colon. Esas son las explicaciones por las cuales es más frecuente en el colon izquierdo. Y esta es la frecuencia en cuanto a lo que son los tumores a nivel del recto. Ustedes saben que yo he visto más, a pesar de esta diapositiva, más hacia el recto superior. No obstante, recto medio y recto superior son las zonas más afectadas. Ahora, recto inferior es un problema. Lo que sí en recto inferior del tumor, no dejen de hacer tacto rectal. Cuando ustedes evalúan patología no orificial o evalúan antecedentes de cáncer de colon, hagan tacto rectal, chicos. Sí o sí. En cuanto a la clínica, el dolor abdominal en general es tardío. Puede ser que se dé cólicos cuando el tumor es obstructivo. Pero cuando se trata de patología del colon izquierdo, cambio del ritmo evacuatorio. Es decir, hay que estar muy atento a que el paciente te diga que venía bien, haciendo bien de cuerpo, y dentro de todo, y hace varios meses ya empezó a como aislar ese ritmo evacuatorio. A eso tiene que estar muy atento. Como también, por supuesto, unas heces acintadas o heces, digamos, como si fuera caprinas, la pérdida de sangre, pérdida de peso, la palpación de tumor, esto es más frecuente hacia el colon derecho, y por supuesto la anemia crónica y la debilidad y astenia, que son propios de la impregnación neoplásica. Es decir, si yo tengo que elegir de estos, es el cambio del ritmo evacuatorio, cambio de las características de las heces que va adosado al ritmo evacuatorio, la anemia, como para estar atento en patologías de inicio, y la pérdida de sangre por materia fecal, no solamente la hematoquesia, sino la proctorragia. La patología no orificial es la puerta de entrada a la patología colónica. Por lo tanto, un paciente con patología no orificial, hemorroide, fístula, absceso y fisura anal, debe ser estudiado el colon hasta que se demuestre lo contrario. Y estos son los elementos de screening que les decía recién yo. El elemento, o sea, la clínica mandatoria, vean bien los pacientes, identifiquen bien los cambios del hábito evacuatorio y la anemia. El Hemocult es el más usado, que sería el test de Adler. El Hemoquant es digamos, es un test mucho más específico, pero habla de cantidad de sangre en la materia fecal. En general los tests son de identificación positivo y negativo. Y si es positivo, el gold estándar acá para las lesiones neoplásicas es la videocolonoscopia, así se dice, videocolonoscopia. ¿Estamos? La videocolonoscopia es utilizada en pacientes más de 50 a 55 años, y si es negativa, se repite a los 5 años. Y si es positiva con una polipectomía, se hace la polipectomía y se repite a los 2 años. Pacientes que tienen antecedentes previos de enfermedad polipósica, empezamos el screening a partir de los 40 años, si es que no tenían. Y si tienen enfermedad de poliposis familiar, obviamente eso se estudia toda la vida, porque cuando llegan a partir de los 40 años, los pacientes con poliposis familiar idiopática ya desarrollan cáncer de colon. Es decir, que tenemos que empezar a los 17 años a estudiar estos pacientitos. Acá tenemos una pesquisa de lo que debemos, según el consenso argentino del 2004, el cáncer de colon rectal, en donde toda población debe ser hecho un estudio a los 50 años, que es sangre oculta de materia fecal y examen protológico, y si es positivo puede ir a colonoscopia. Hoy estamos usando la BCC como estudio de screening, hay mayor disponibilidad, por lo tanto podemos hacer que, aparte de esto, podamos indicar una BCC. Y el intervalo sería a los 5 años si el estudio es normal. Si las pacientes tienen
relación con otra familia o un familiar en segundo o tercer grado con cáncer de colon, también empezamos a hacer los estudios a los 50 años y agregamos BCC. Y si tenemos familiares de primer grado con cáncer de colon o pólipos adenomatosos, empezamos un poquito más antes del estudio del colon, en donde antes que la radiografía se hace la colonoscopia. Si todos estos estudios dan bien normal, la repitencia a los 5 años. Si yo tuve o resequé un pólipo y lo cure de algo, lo puedo hacer recién a los 2 años. El control nuevo. El diagnóstico del cáncer de colon entonces se basa en la historia clínica, tacto rectal, fibrocolonoscopía o BCC, tomar biopsia, identificar la patología preneoplásica, que es el adenoma, y el colon por enema, con contraste y mucosografía. El colon por enema se hace para ver la anatomía del colon, no para el diagnóstico. Yo el diagnóstico lo hago con el colon, pero con la videocolonoscopía. El colon por enema se hace para ver la anatomía del colon. Y si descartar, por ejemplo, tumores sincrónicos. Ahora, hay una relación que se puede usar. Si yo tengo antecedente y veo que tengo sangre oculta en materia fecal, hay endoscopistas que prefieren hacer el colon por enema, identificar la anatomía y que te sirva para ver qué tenés que ir a buscar, o sea, qué parte del colon tenés que ir a buscar patología. Y no empezar con la videocolonoscopia. El problema es que para limpiar de varios después el colon es un drama. O sea, vos para entrar con un colonoscopio tenés que limpiarlo al colon con catárticos, es decir, fosfodón, baris, que te hacen limpieza de colon, y muchas veces queda sucio con el bario. Entonces, en realidad los endoscopistas prefieren hacer la videocolonoscopia primero y después el colon por enema. Y acá está el estudio se hace bajo anestesia, con sedación, no hace falta intubar al paciente. La posición es esta como está acá, el decúbito lateral. El endoscopio es el colonoscopio. Se usa una droga que es el propofol, que se duerme el paciente y se despierta inmediatamente una vez terminado el estudio. Lo que tiene que hacer el endoscopista es posicionarse en el colon, ascender y pasar, sortear los ángulos y posicionarse en el ciego. Y la verdadera colonoscopia, o sea, la visión de la mucosa, se hace cuando el endoscopista comienza a retirar el endoscopio. La patología preneoplásica es el pólipo. La patología preneoplásica es el pólipo adenomatoso. Tenemos dos tipos de pólipo. El pediculado, que es como están viendo acá, que tienen como una imagen como si fuera un arbolito con un tallo. La resección en este caso se tiene que hacer bien cerca de la base, porque muchas veces tenemos células neoplásicas acá, no solamente en esta parte del crecimiento del pólipo, sino también acá. O también tenemos otras lesiones polipósicas como que tiene una base ancha, que sería el pólipo sésil. Es decir, que el pólipo se puede clasificar en pediculado y sésil. El sésil tiene base más ancha, el pediculado tiene como un tallo. Los tumores, en este caso de crecimiento y que producen obstrucción, que se dan a nivel del colon izquierdo, se dice que cuando dan toda la curvatura, o sea, cuando terminan de rodear a toda la curvatura, pasaron 2 años. Es decir, que vos en 2 años recién tenés una lesión que haya ocupado todo el 100% de la circunferencia. Es decir, que ha habido síntomas previamente, puede ser, uno de ellos, por ejemplo, es la pérdida de sangre por materia fecal. Otra imagen endoscópica acá de un crecimiento exofítico, ¿ven? Que debemos biopsiar. Y este es el colon por enema. El colon por enema me sirve para identificar bien la anatomía del colon.
¿Estamos? Ahí ven ustedes, se hace el enema, se canaliza el recto, se hace la inyección con Mario y se lo coloca al paciente en varias posiciones para identificar, por ejemplo, en este caso la patología neoplásica o la patología más que nada diverticular. Ahí vemos una imagen típica de mordida de manzana de un tumor de colon izquierdo. Otra imagen típica de obstrucción. ¿Y cómo estadificamos a un tumor de colon izquierdo? De colon general. Identificado y diagnosticada la presencia del cáncer de colon, tenemos que hacer la estadificación para ver la extensión local y la afectación a distancia hacia las metástasis. Para eso nos sirve el tacto rectal, bueno, aparte de la endoscopía, la ecoendoscopía. En caso de tumores del recto, es una ecografía rectal que me permite ver, no pude escribir recto acá, que me permite ver la penetrancia en la pared. Y por supuesto, lo importante es ver la tomografía, que ya la tomografía debe hacerse con doble contraste oral y endovenoso, para identificar órganos vecinos, y la resonancia, que me sirve más bien en pelvis, y me va a permitir identificar ganglios a ese nivel. La cistoscopía para ver si hay afección a nivel de la vejiga, estudio ginecológico en caso de la mujer, y el urograma excretor para identificar cualquier obstrucción o lesión o compromiso de los uréteres, que es una de las complicaciones que tienen los tumores del recto, más que nada. Para identificar metástasis a distancia, hacemos una ecografía, que es el estudio de inicio para ver órganos macizos, como es el hígado, radiografía de tórax para ver el pulmón, y obviamente TAC abdominal para ver cualquier extensión de otros órganos. La laparoscopía me sirve para hacer una evaluación de cómo está la extensión que tiene un tumor, por ejemplo, que creemos que tiene una afección ya peritoneal, que se denomina carcinomatosis peritoneal. Y como estudios prequirúrgicos tenemos los marcadores tumorales, entre ellos el antígeno carcinoembrionario, el CA125 y el C199. Más que nada, el CEA y el CA125 son los que usamos para colon. El 125 también se puede usar para cáncer de ovario, pero el CEA para colon y el CA125. El C199, ¿se acuerdan? Era para vía biliar y páncreas. ¿Vamos bien? Sí, doctor, vamos bien. Profe. Doctor.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, sigamos, perdón. Algunos factores pronósticos de la evolución del cáncer de colon es cuando se produjo ya la obstrucción del cáncer, produjo un abdomen agudo obstructivo. Eso habla de una evolución prolongada. Si hay ganglios abdominales, en caso de los ganglios, por ejemplo, una resección quirúrgica tiene que ser, desde el punto de vista oncológico, bien cerca del nacimiento de los vasos sanguíneos, o sea, las arterias que irrigan. Por ejemplo, una hemicolectomía izquierda, yo tengo que ligar bien el tronco de la sigmoidea, perdón, sí, del sigmoideo, y la cólica izquierda viene en el tronco, en el nacimiento, y resecar todo el mesocolon, porque ahí están la mayoría de los ganglios. ¿Qué pasa con los ganglios? Si yo, por ejemplo, ingreso con un probable Dux B, por ejemplo, y los ganglios, la cantidad de ganglios que analiza el patólogo es más de 13 ganglios, ¿no? Y si esos ganglios después entre 3 y 20 son lo ideal que tiene que analizar el patólogo, el 50% o más de esos ganglios están afectados por tumor, yo cambio de estadio, aumento de estadio. ¿Me hago entender? Es decir, que la evaluación de los ganglios afectados por un cáncer de colon para el patólogo hace que quizás si el 50% de la muestra o más es positiva para neoplasia, aumenta un estadio. ¿Me hago entender? Le sirve para el oncólogo para iniciar el tratamiento, obviamente. También mal pronóstico tienen aquellos tumores con células pobremente diferenciadas, patrón cromosómico alterado, es decir, que cuando los mandamos a estudios de identificación de patológica vemos cromosomas alterados con respecto al crecimiento nuclear, niveles elevados de CEA postquirúrgico, se lo operamos y el carcino embrionario no bajó, y la normalidad del DNA, es decir, las normalidades nucleares. Son todos estos estudios moleculares que deben ser realizados sobre tumores que en general son biológicamente activos o biológicamente de crecimiento importante. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un paciente de 58 años. Antes de la pandemia, el paciente consultó por hemorragia digestiva. No se le podía hacer el estudio endoscópico porque cada 2 por 3 era autolimitada, o sea, perdía sangre y cedía, perdía sangre y cedía. Intentábamos limpiar el colon y no podíamos, limpiarlo, hasta que lo pudimos limpiar y lo pudimos hacer la endoscopía. Cuando hace la endoscopía, es como que había una lesión en el ángulo hepático que lo tiraba para abajo al colon, como que lo descendía. Y era un tumor a punto de partida no de la mucosa, sino de la pared del colon, con un crecimiento biológicamente tan importante que la tomografía se veía como una lesión que dependía del hígado. Cuando lo exploramos vemos que era un cáncer de colon derecho a nivel del ángulo hepático y no lo pudimos resecar en la primera cirugía, así que lo único que hicimos es sortear, llevamos el ilion terminal, lo movilizamos, hicimos una iliotransverso anastomosis, es decir, lo bypaseamos al tumor. Y el paciente empezó quimioterapia, pues tomamos muestra y empezó a hacer quimioterapia. Era un tumor sumamente agresivo, biológicamente agresivo, pero localmente no daba metástasis, pero era un tumor de crecimiento local. Con la quimio reduce, vuelve, hay que sacarlo el tumor, meterse de vuelta. ¿Cuál era el problema mío? Era la vena cava inferior, el riñón derecho, o sea, que esté muy pegado a eso y no poder hacerlo. La quimio justamente hizo un buen trabajo, me permitió tener un buen plano de clivaje o de resección, terminamos haciendo la hemicolectomía derecha. Y claro, pero biológicamente de crecimiento importante, debe haber quedado célula. 2 años el paciente vuelve obeso, viene dematizado,
Bueno, volvió a crecer el tumor y terminó falleciendo. Digo, esto es como habla las claras, como un tumor de colon, bien tratado y en tiempo prudencial, puede curarse porque la quimio tiene buenas respuestas. Y ahora tengo la otra paciente que opera en diciembre, está con una imagen hepática que se demostró por PET scan que era positiva, porque ni siquiera la resonancia magnética daba como si fuera una cicatriz, era muy pequeña. Y recién el PET scan postquirúrgico dio positivo para un secundarismo a partir del colon, la cirugía de colon, del tumor de colon. Así que ahora está en quimioterapia, es esposo de un amigo. Doctor, Sí, te escucho. una pregunta, o sea, que igual, cuando tengo un tumor a nivel de ângulo hepático, normalmente la metástasis se me va a dar en hígado. Y cuando es de recto, normalmente en peritoneo, Bueno, porque es mira, el órgano más cerca o también a distancia no, será. no tiene nada que ver una cosa, pero en general los tumores de colon derecho son más de crecimiento y los de izquierdo son más metastatizantes, ¿entendés? Ah, sí. En general el comportamiento es así. Los de colon derecho son biológicamente más de crecimiento local. El primero que te hablé es una cirugía de colon derecho, es una hemicolectomía derecho, un tumor de colon derecho, pero de crecimiento local. El segundo que te hablé, que tenía una metástasis, era en el segmento 5, en el 6 y 7 del hígado, era única, no identificada y que solamente con PET scan. ¿Qué saben lo que es el PET scan, no? Ah, El, como una, ¿Saben lo que es el PET como scan? una tomografía. Tomografía Es con emisión de positrón. exactamente, tomografía por emisión de positrón. Mucho más específica para lesiones tumorales. Inclusive me sirve a mí si yo después de resecar, si me quedan restos neoplásicos. Y bueno, justamente en el postoperatorio de esta señora, la última que hice, me dio un PET scan positivo. Y, Factores pronósticos, sí, te escucho. y doctor, una última pregunta. Cuando se teste de sangre oculta, ¿es lo mismo que decir hemoquant o hemocultivo o nada que ver? No, hemoquant, hemocult se llama. No es un hemocultivo, es cualitativo, quiere decir cualitativo, pero en realidad son test cuantitativos. Y lo importante de los últimos test que han venido para identificación de sangre oculta es positivo o negativo. Es así como el test rápido de COVID, positivo o negativo. Y si es positivo, sí o sí tienen que mandarlo a videocolono. ¿Entienden? Ah, sí. Muchas gracias. Y más si tienen antecedentes. O sea, ustedes tienen que empezar, no depender solamente de los estudios, empezar con antecedentes familiares, hereditarios, personales, clínica, identificación de patologías conexas y, por supuesto, hacer los estudios para hacer pesquisa y estudio diagnóstico, que es el videocolonoscopia. Muchas gracias. Bueno, los factores pronósticos después de la cirugía, yo lo opero, es el estadio, es decir, muchas veces el estadio hace que el estadio avanzado, la evolución sea mala. Si yo lo agarro en los primeros segundos estadios, con una buena resección termina curándose el paciente. Invasión de vasos sanguíneos y linfáticos, es decir, es lo que le decía recién de los ganglios, ¿se acuerdan? Cuando el patólogo estudia todos los ganglios y más del 50% son positivos, cambia de estadio, sube el estadio, ¿entendés? El número de ganglios, también el que dije recién, y si hay cuestión de perforación, obstrucción, o sea, de complicaciones, es decir, un cáncer de colon perforado, que me produce una peritonitis fecal, obviamente que tiene peor pronóstico. Encima, la patología aguda, la patología neoplásica. Profe, Sí, y después de la operación, el paciente se tiene que seguir haciendo colonoscopía. claro, Después, sí, por supuesto. En realidad va quimio y después ver, más que colonoscopía, lo que tenemos que hacer también es tomografía. ¿Mm? Pero sí se tiene que hacer colonoscopia. ¿Qué va a ser el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico es curativo. Termina de hacer el estadio final del tumor, reseca la neoplasia. Aguántenme un cachito, voy a atender al mini.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, sigamos. El tratamiento quirúrgico, les decía, es lo único que cura. Termina de hacer la identificación del estadio y al resecar la resección, si la cirugía es oncológica o tiene una resección oncológica, quiere decir que es completa, tiene un alto nivel de curación. También evita complicaciones, como por ejemplo, si nosotros operamos tumores del lado izquierdo, evita obstrucciones y perforaciones, obviamente. Si operamos tumores del lado derecho, evita que continúe la anemia crónica, la pérdida sanguínea, esa de agoteo. ¿Tá? Es decir, que el tratamiento quirúrgico es necesario y es fundamental, el equipo de cirugía para la patología neoplásica del colon, y posterior a ello se hace, en lo que es cáncer de colon, quimioterapia, y en lo que es cáncer de recto, radioterapia. Ahora, lo que es cáncer de recto, hay otras opciones. Cuando el tumor del recto es el recto medio e inferior, lo que podemos hacer es radioterapia previa, más que nada el recto inferior. ¿Por qué? Porque la radioterapia reduce el tumor. Y después, para la cirugía, es mucho más fácil la resección. Pero eso es radioterapia cuando se trata del recto medio e inferior. El recto superior quizá lo tomamos como si fuera el recto del colon, donde la mayor preponderancia es la quimioterapia. ¿Está? ¿Entendido? Bueno, acá tenemos imágenes de resecciones de colon. Este es un tumor que hacemos una resección y tenemos una anastomosis ilio, en este caso ilio ascendente. Lo ideal para hacer una buena resección es hacer una hemicolectomía derecha en este caso, no esa resección segmentaria. O sea, hacer una resección mucho más amplia. ¿Ven? Como acá. Esto es lo que sacaríamos en una hemicolectomía derecha. Entonces, para tumores de colon derecho, o sea, del ciego, del colon ascendente, del ángulo hepático, se hace hemicolectomía derecha. Para tumores del colon izquierdo, como el sigmoide, se hace o esta resección, que es más limitada, hemicolectomía izquierda, o esta. A ver, no está la otra. Si no, la ampliamos, perdón, a la resección hasta acá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la arcada del riolano me permite hacer resecciones amplias? Porque va a seguir irrigándose el colon restante, ¿tá? O si no, hacemos resecciones mucho más cortas o sectorizadas, como esta, cuando el tumor es a nivel del recto, con una anastomosis baja. Hoy por hoy, el uso de suturas mecánicas nos ayudan a realizar anastomosis, colo recto bajo, colo ano directamente, sin generar tanto lesión a nivel del sistema de continencia. Las suturas mecánicas son dispositivos que son como engrapadores, son pistolas que hacen como engrapan las bocas de anastomosis de un lado y otro, y te permite hacer una sutura más segura, que ya la van a ver a la sutura mecánica, es la que recién la veían. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si Sí. es una pregunta tonta o no, pero no entiendo. O sea, en el caso de que se haga una resección de cualquier parte de un órgano, ¿no? ¿Qué se hace con las arterias que irrigan ese órgano? La resecás a la arteria. Por ejemplo, en este caso, el colon, nosotros tenemos que hacer la resección. Al resecar parte del colon, resecar las arterias que irrigan. Y las bocas que quedan, que las tenés que unir, siguen siendo irrigadas por otras arterias que hacen en este caso. A ver, yo te voy a explicar, pero no es tonta la pregunta, para nada. Vos vas a hacer la resección de esta parte, ¿no? A uno más fácil. Hacer la resección de esta parte. Hacer la resección con una sección completa a nivel, miren, bien bajo, bien oncológica. O sea, acá está ligando la mesentérica inferior casi. Vas a tener que anastomosar, este colon con este. Se puede llevar tranquilamente abajo, se puede movilizar y llevar.
la irrigación de esta parte viene de la arteria de la ilíaca izquierda, o sea que va a estar irrigado. Y la irrigación de esta parte ya viene por acá, mira. Es decir, que nos permite buena ductilidad en la resección. Es decir, siempre tenés que asegurarte cuando haces resecciones de que lo que te quede irrigado. ¿Tá? Para eso hay que conocer bien la anatomía. ¿Te contesté bien la pregunta? Buenísimo, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, acá ven un tumor de colon izquierdo, que después de abrirlo ven un crecimiento, un pólipo que ya se generó un estadio más avanzado y que hubo que hacer una resección más bien segmentaria. Otra técnica que hacemos de colon, no sé si les habrá dicho el doctor Paliza, que son las cirugías de urgencia, es la operación de Hartmann. Ya la vieron esa, ¿no? O Hartmann. Sí, doctor. Sí, bien. Y otra cirugía que es una resección segmentaria de colon se llama operación de Dixon, pero en ese caso no dejamos colostomía, o sea, resecamos y volvemos a unir. ¿Está? Bueno. Doctor, sí. la de Dixon es la misma que la de, o es parecida a esa, se llama creo Dalmau. No. Dixon es Dixon. Esto es una resección de Dixon, mira. Un tumor de colon izquierdo es cirro, ven cómo es toda la curvatura, y hace una resección corta nada más, segmentaria de la parte afectada, y volves a unirlo. Si vos haces la colostomía y cerras abajo, ya te transforma en Hartmann, que son cirugía en 2 tiempos, ¿no? Claro. Y esta es la sutura mecánica. Este es una pistola. Este dispositivo tiene ese yunque que se coloca en la boca proximal y esto ingresa por el ano. Una vez adentro se unen ambos. Esto que es una perillita, al girar los acomoda y los une. Y con esto vos disparás, con esta pistolita acá, con este gatillo vos disparás y salen grampas así. Y agarran los dos tejidos, tanto del asa proximal como distal. ¿Estamos? Salen como si vos estuvieras abrochando un papel. Bien. Volvés a abrir esto se separa, el tejido se libera, sacás de vuelta toda la estructura, ya sale con esto puesto, a través del ano y queda unido el intestino. Estas suturas mecánicas no solamente se usan en intestino, se usan en colon, en en pulmón, para bronquios, se usan en esófago, en estómago, en todas. Hay suturas lineales, este es circular, etc. Eso ha venido a cambiar bastante. Ven ahí está la sutura como ingresa. Y la anastomosis. ¿Ven cómo queda acá? Esta es una sutura no por ano, pero es por vía anterior, pero bueno, también vale como para que lo vean. Miren estas imágenes de metástasis. Acá cuando hacen tomografía también es importante pedir tomografía con contraste oral y endovenoso y trifásica, es decir, fase portal, fase venosa y fase arterial. ¿Por qué? Porque hay tumores que se visualizan en cada una de esas fases. Es decir, si ustedes quieren evidenciar y evaluar tumores hepáticos, pidan TAC trifásica con contraste oral, con contraste con fase portal, venosa y arterial. ¿Estamos? El PET scan que me dice a mí, ven acá, una imagen a nivel del hígado. Eso me sirve mucho en el postoperatorio, el PET scan a mí. Y esta es una colostomía fiera, pero bueno, colostomía al fin, bien prolapsada en este caso, en una cirugía que se hizo de colon, que seguramente, en las colostomías pueden ser definitivas, parciales o permanentes. Definitivas parciales, o sea, definitivas que van a quedar para siempre, que son tumores que no pueden ser resecados, o sea, el paciente va a vivir con la colostomía.
O temporarias, quiere decir que en un tiempo prudencial volvés a conectar el intestino. Y parcial, porque una parte del intestino a veces hacemos, que es más raro, pero otras bocas a veces del colon. O sea, no solamente la colostomía, sino también hacemos doble colostomía, dobles bocas. Bueno, son técnicas. ¿Estamos? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. como ya se me va a acabar la clase, ¿sabes qué? Les voy a pasar la diapo, que creo que también está en la plataforma de patología no orificial y esta, al WhatsApp para que lo estudien. Estudien hemorroides, clasificación, síntomas, complicaciones. La hemorroides se clasifica en interna y externa. Síntomas de cada una de esas y complicaciones. Estudien absceso perianal, fístula perianal, que es la complicación crónica del absceso perianal, y la fisura anal, que es puede ser aguda o crónica. ¿Estamos? No me interesa tanto quizás el tratamiento quirúrgico identificado, pero sí me interesa que sepan qué se hace, ¿no? Hemorroidectomía en hemorroide, puede ser con el banda elástica o cirugía, o puede ser por fisurectomía en la fisura, fistulectomía o fistulotomía en la fístula, y así sucesivamente. Y en el absceso perianal, drenaje. ¿Estamos? Bueno, Buenísimo, profe. doctor. Bueno, ahí les paso. ¿Quiénes rinden? ¿Pueden poner la cámara por último? Ya les paso lo mío. ¿Quiénes rinden el viernes? Yo, doctor. Yo, doctor. Yo, doctor. Yo, profe. Yo, profe. 5 nomás. Yo también, profe. 6. Yo también, doctor. Voy, pero ya dijiste vos. Ah, bueno, pensé que no. Yo también, 6. profe. Vos no Yo dijiste, también, Augusto. 7. Yo también, doctor. 8. Yo también. Vos todos entonces. Bueno, para que se han inscrito ya o todavía no. Sí. Profe. Bueno, querido. Entonces, les paso esos datos. Cualquier cosa saben qué vamos a hacer. Si tienen alguna duda y quieren hacer un repaso, lo hacemos el jueves. ¿Estamos? Profe, ¿el examen va a ser presencial a la No, solo por Zoom? virtual. Virtual oral. Lo vamos a dividir. Cada docente tiene una plataforma Zoom. Lo dividimos en 4 al grupo que va a rendir. Es decir, un grupo rinde con un docente por una plataforma, otro grupo conmigo, otro grupo con Paliza, otro grupo con Rida o así. ¿Estamos? Es decir, que ya les va a pasar Iván a la división y los docentes que le asignen y nosotros le vamos a pasar el URL de la plataforma que les toca. ¿Estamos? Profe, Estudien y preparen un tema de lo que hemos visto. ¿A qué horario suele ser el examen? A las 5 de la tarde empezamos. Si tenemos algún drama con el horario, vemos, pero habitualmente a las 5 de la tarde. profe, disculpe, ¿esta sería la última clase o con los otros profes faltan más temas para ver? No faltan temas, pero sí repasen, chicos. Aprovechen para repasar. Lo que sí ya les paso, patología no orificial. Bueno, profe. Y si tienen dudas, me dicen por el chat y nos juntamos por Meet. ¿Quieren? Sí, profe, por favor. Bien. Bueno, dale. Pero sean precisas las dudas, ¿no? Que les vuelva a dar clase yo. Ok. Nos vemos. Doctor, muchas gracias. Chao, papá. Chao, profe, gracias. Hasta luego, doctor.